Mi madre dijo, ojalá nunca hubieras nacido. Así que le dije, considérame muerto. Lo que siguió, fue puro caos. ¿Qué tal, Edith? Mi propia madre me dijo que ojalá nunca hubiera nacido. Así que, hice que ese deseo se hiciera realidad. Me volví completamente un fantasma para toda la familia. ¿Qué pasó después? Un colapso total. Abróchense los cinturones, porque este será un viaje movido. Soy Jake, hombre de 32 años, y he pasado toda mi vida siendo el hijo de repuesto. Ya conocen el tipo, el que existe para hacer que el hijo dorado se vea mejor en comparación. Mi hermano menor, Tyler, hombre de 28 años, ha sido la estrella de nuestra familia desde que respiró por primera vez. El chico podría prenderle fuego a la casa, y mamá elogiaría su iniciativa. Al crecer, el favoritismo ni siquiera era sutil. Era tan obvio que, incluso los amigos de la familia, lo notaban y hacían bromas incómodas al respecto. Tyler obtuvo el dormitorio grande, con los ventanales que daban al patio trasero, la habitación con el vestidor y el baño adjunto. A mí me tocó el trastero convertido en el sótano, con un pozo de ventana que goteaba cada vez que llovía, y un baño que tenía que compartir con el cuarto de lavado. La alfombra de mi habitación olía a moho, sin importar cuántas veces la limpiáramos. Y, en invierno, podías ver tu propio aliento, porque la calefacción no llegaba bien hasta allí abajo. Tyler recibió un auto para su cumpleaños número 16. Un maldito Mustang, que papá pasó 3 meses restaurando en el garaje. Recuerdo verlos trabajar juntos en él, durante los fines de semana. Papá le enseñaba a Tyler sobre motores y transmisiones, ambos cubiertos de grasa, y riéndose de cualquier cosa. Yo preguntaba si podía ayudar, y papá me decía que fuera a hacer mi tarea o a cortar el césped. Ese auto se convirtió en el orgullo y la alegría de papá, y Tyler ni siquiera lo apreciaba. Lo chocó 2 veces en el primer año, y en ambas ocasiones, papá simplemente lo arregló de nuevo, sin siquiera levantar la voz. A mí, me dieron un sermón sobre la responsabilidad y el horario del autobús, cuando cumplí 16. Papá me sentó y me explicó que tener un auto era un privilegio, no un derecho, y que primero necesitaba demostrar responsabilidad financiera. Así que, conseguí un trabajo en el supermercado local, ahorré durante 8 meses, y compré un Honda Civic de 1998, con 140.000 millas, por $2,800. El trasto apenas funcionaba, necesitaba reparaciones constantes, pero era mío. Papá nunca se ofreció a ayudar a arreglarlo, ni a enseñarme nada sobre el mantenimiento de automóviles. Aprendí con vídeos de YouTube, en nuestro camino de entrada, mientras él y Tyler estaban adentro viendo fútbol. Cuando Tyler apenas logró terminar la escuela secundaria, con un promedio de 2.3, mis padres le organizaron una fiesta de graduación con banquetería y un DJ. Y no fue cualquier fiesta, alquilaron un salón de banquetes, invitaron a 150 personas, y mostraron una presentación de diapositivas del viaje de Tyler por la secundaria que, de alguna manera, hizo que un estudiante de calificaciones mediocres pareciera un erudito. Solo el pastel costó $400. Contrataron a un fotógrafo para capturar cada momento. Tyler usó un traje a medida, que mamá había mandado hacer específicamente para la ocasión. Papá dio un discurso largo y emotivo, sobre lo orgulloso que estaba de ver a su hijo superar obstáculos y alcanzar sus sueños. Los obstáculos eran clases básicas de secundaria, y los sueños eran graduarse después de 5 años, porque reprobó inglés en su penúltimo año. Cuando yo me gradué 2 años antes, con un promedio de 3.8, membresía en la Sociedad Nacional de Honor, y aceptación en 3 universidades con becas parciales, recibí una tarjeta con $50 y un buen trabajo. Mientras ellos estaban ocupados planeando la decoración del dormitorio universitario de Tyler. Sin fiesta, sin fotógrafo, sin discurso. Fuimos a una cena familiar en un restaurante de cadena, donde Tyler se quejó del menú todo el tiempo, y mamá pasó la comida preguntándole de qué color quería las sábanas para su dormitorio. Recuerdo estar sentado ahí, con mis cordones de honor, viendo a mis padres planear el futuro de mi hermano, mientras que el mío era solo una interrupción inconveniente para su verdadera prioridad. Al día siguiente, le pregunté a mamá por qué Tyler tuvo una gran fiesta y yo no. Ella dijo que Tyler necesitaba ánimo adicional, porque la escuela era más difícil para él. Y que yo estaba lo suficientemente automotivado, como para no necesitar validación externa.
Automotivado. Así es como llamas a un niño que descubrió temprano que nadie iba a celebrar sus logros. Así que, más le valía encontrar motivación en otro lugar. La universidad fue más de la misma pesadilla, solo que con riesgos más altos. Tyler fue a la universidad estatal, se la pasó de fiesta por 6 años, cambió de carrera 4 veces, y finalmente se graduó con un título en comunicaciones que nunca ha usado. Empezó en premedicina, porque papá quería un médico en la familia. Se cambió a negocios, después de reprobar química orgánica. Luego a psicología, porque una chica que le gustaba estaba en ese programa. Después a marketing, porque sonaba fácil. Y, finalmente, se decidió por comunicaciones, porque su asesor le dijo que era la única carrera en la que tenía suficientes créditos para poder terminar. Mis padres pagaron cada centavo. Matrícula, alojamiento, plan de comidas, dinero para gastos, viajes de vacaciones de primavera, cuotas de la fraternidad, todo. Probablemente gastaron cerca de $180.000 en su adolescencia extendida. Recuerdo a mamá justificándolo, diciendo que Tyler necesitaba concentrarse en sus estudios sin el estrés de trabajar. No importaba el hecho de que él pasaba más tiempo en fiestas que en clases. ¿Yo? Fui a un colegio comunitario mientras trabajaba a tiempo completo en un almacén, me transferí para terminar mi título en negocios en un campus regional, y me gradué con $31.000 en préstamos estudiantiles, que todavía estoy pagando poco a poco. La contribución de mis padres fue exactamente $0, y un montón de comentarios sobre cómo debería haberme esforzado más para conseguir becas, como supuestamente lo hizo Tyler. Tyler no consiguió becas. Recibió un cheque en blanco de mamá y papá y, aún así, le tomó 6 años graduarse de una carrera que requiere 4. Yo trabajaba en el turno nocturno del almacén, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y luego iba directo a clases. Me sentaba en la parte de atrás de las salas de conferencias, luchando por mantenerme despierto, bebiendo café de gasolinera, y comiendo comida de máquinas expendedoras, porque no tenía tiempo para comidas reales. Otros estudiantes se quejaban de estar cansados por quedarse despiertos hasta tarde jugando videojuegos o de fiesta. Yo estaba cansado por cargar camiones durante 8 horas, antes de llegar al campus. Hubo semanas en las que trabajaba 45 horas, asistía a 15 horas de clases, y de alguna manera, encontraba tiempo para estudiar y hacer tareas. Veía publicaciones en Facebook de Tyler en partidos de fútbol, fiestas, y viajes por carretera con amigos. Mientras tanto, yo calculaba si podía pagar tanto los libros de texto, como los comestibles de esa semana. Usualmente no podía pagar ambos, así que compartía libros con mis compañeros, o buscaba ediciones más antiguas en la biblioteca. Mis padres sabían todo esto. Me veían exhausto en las cenas familiares, quedándome dormido en su sofá, porque no había dormido en mi propia cama en 3 días. Ni una sola vez se ofrecieron a ayudarme con la matrícula, o a reducir mis horas de trabajo cubriendo algunos gastos. Pero si Tyler mencionaba que quería unirse a una fraternidad, tenían $800 para las cuotas en menos de una semana. Después de la universidad, conseguí un trabajo en gestión de la cadena de suministro. Empecé desde abajo, trabajé horarios extraños, lidié con clientes enojados y plazos imposibles. Poco a poco, fui ascendiendo durante 8 años, hasta llegar a ser coordinador senior de logística. Nada glamoroso, pero ahora gano buen dinero. Alrededor de $73.000, más bonos. Soy dueño de una casa pequeña en un vecindario decente. Tengo un auto confiable. Pago mis cuentas a tiempo. Básicamente, vivo una vida adulta normal. Tyler, por su parte, se mudó de vuelta a casa después de la graduación. Pasó 2 años encontrándose a sí mismo, trabajó en una serie de empleos a tiempo parcial a los que renunciaba después de unos meses, y actualmente hace diseño gráfico independiente. Y por independiente, me refiero a que hace logotipos para las startups fallidas de sus amigos, y no ha ganado más de $15.000 en ningún año. Tiene 28 años, y sigue viviendo en el sótano terminado de mis padres, sin pagar alquiler. El verdadero colmo es cómo mis padres hablan de nosotros. Tyler es artístico y creativo, y está encontrando su camino. Yo estoy demasiado enfocado en el dinero, y perdiéndome el panorama general. La falta de empleo de Tyler es seguir su pasión. Mi carrera estable es que conformarse con la mediocridad corporativa.
Cada reunión familiar es la misma actuación agotadora. Mamá le pregunta a Tyler sobre su último proyecto, como si fuera Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina. Él hablará durante 30 minutos sobre el diseño de algún logo que le pagó $200, y ella asentirá, haciendo preguntas detalladas sobre su proceso creativo y su visión artística. Papá intervendrá con observaciones sobre la perspicacia comercial de Tyler y su espíritu emprendedor. Discutirán su portafolio, como si fuera una exposición de museo. Todos se sientan ahí, fingiendo que diseñar un logo para la startup fallida de tu amigo es el equivalente a dirigir un negocio real. Luego, mamá se vuelve hacia mí y me pregunta si todavía estoy haciendo esa cosa del almacén. No me pregunta cómo va el trabajo, ni qué proyectos estás manejando. Solo dice esa cosa del almacén, dicho con un tono que sugiere que estoy haciendo algo vagamente vergonzoso, que ella preferiría no discutir en detalle. Yo gestiono cadenas de suministro para una empresa de fabricación regional. Manejamos la logística para 17 estados, coordinamos con más de 40 proveedores, y soy responsable de los sistemas de inventario que rastrean millones de dólares en productos. Coordino envíos que valen más que la casa de mis padres, resuelvo problemas complejos de distribución, y dirijo a un equipo de personas que realmente dependen de que yo sepa lo que estoy haciendo. Pero claro, es esa cosa del almacén. Traté de explicar mi trabajo una vez, en el Día de Acción de Gracias. Llevaba apenas 3 oraciones, antes de que Tyler me interrumpiera con una historia sobre algún influencer de Instagram que quería que le diseñara su logo. La atención de todos se centró inmediatamente en él, y yo simplemente me quedé sentado ahí, con mi explicación a medias flotando en el aire, como un pensamiento olvidado. La novia de Tyler, Brooklyn, está cortada por la misma tijera que él. Es una influencer de estilo de vida con 3.000 seguidores en Instagram, la mayoría de los cuales son definitivamente bots, a juzgar por sus tasas de interacción. Publica fotos de tazones de batidos y posturas de yoga al atardecer, mientras vive de la mesada que Tyler recibe de nuestros padres. Una mesada que, acabo de descubrir, es de $800 al mes. Tyler recibe básicamente un salario gratis solo por existir, mientras yo trabajaba turnos nocturnos en el almacén, para pagar mi colegio comunitario. El contenido de Brooklyn es exactamente lo que esperarías. Frases de inspiración genéricas superpuestas en fotos de archivo, publicaciones patrocinadas de test para adelgazar que probablemente no funcionan, y un sinfín de fotos de ella haciendo yoga, usando ropa deportiva costosa. Una vez me dijo que estaba construyendo un imperio, y me preguntó si quería invertir en la expansión de su marca personal. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que necesitaba $5.000 para una sesión de fotos profesional, y algo de publicidad en Instagram. Lo rechacé. Mi novia, Lily, es maestra de secundaria. Se rompe la espalda trabajando por un salario modesto, gasta su propio dinero en útiles escolares, y se preocupa genuinamente por sus alumnos. Es inteligente, amable, divertida, y demasiado buena para mí. Llevamos 4 años juntos, hablando de comprometernos, y de construir un futuro real juntos. Pero, según mi familia, el estilo de vida de Instagram de Brooklyn es más impresionante que la carrera real de Lily educando a los niños. Mamá pregunta constantemente cuándo voy a encontrar a alguien con ambición como Brooklyn. La ironía sería divertidísima, si no fuera tan enfurecedora. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Tyler anunció que le iba a proponer matrimonio a Brooklyn, y mis padres comenzaron de inmediato a planear una fiesta de compromiso. No una reunión pequeña, sino una producción completa con una lista de invitados de 80 personas, comida de banquetería, barra libre, de todo. Papá llamó pidiéndome que contribuyera al fondo de la fiesta. Estaban planeando gastar alrededor de $8.000 en esto, y querían que yo aportara $2.000, ya que me iba muy bien económicamente. Mientras tanto, Tyler no estaba contribuyendo con nada, porque estaba ahorrando para el anillo, usando el dinero que nuestros padres le daban. Me reí. Realmente me reí por teléfono. Le dije a papá que yo no iba a financiar la fiesta de compromiso de Tyler, cuando Tyler ni siquiera estaba financiando su propio anillo de compromiso. Papá se quedó callado por un segundo, y luego dijo, la familia ayuda a la familia. Y dijo que yo estaba siendo egoísta. ¿Egoísta? Viniendo de personas que pagaron $0 por mi educación, mientras financiaban los 6 años del título de fiesta de Tyler.
Le dije a papá que lo pensaría y colgué. No lo pensé. Ni por un segundo. 2 semanas después, mamá llamó. Estaba molesta porque yo no había enviado el dinero para la fiesta. Habían hecho el presupuesto esperando mi contribución, y ahora les faltaba dinero. Ya habían pagado los depósitos del lugar y de la comida, asumiendo que yo entregaría los $2000. Le recordé que nunca estuve de acuerdo en contribuir, nunca dije que sí, nunca insinué que sí, y ni siquiera lo consideré. Ella dijo que asumió que yo haría lo correcto como el hermano de Tyler, que la familia apoyaba a la familia durante los momentos importantes, y que me había criado mejor que eso, como para abandonar a mi hermano cuando me necesitaba. Lo correcto habría sido que trataras a ambos hijos por igual, le dije. Pero ya superamos esa conversación hace mucho. Mamá se puso a la defensiva de inmediato. Siempre nos habían tratado igual, insistió. Su voz tenía ese tono cortante que aparece cuando sabe que está equivocada, pero se niega a admitirlo. Cualquier diferencia, era porque Tyler necesitaba más apoyo debido a su naturaleza creativa. Yo siempre fui más independiente, y no necesitaba tanta ayuda. Yo era el responsable, el que podía manejar las cosas por sí mismo. Esta era la narrativa que habían construido a lo largo de los años. Tyler necesitaba más, porque era sensible, artístico, y se estaba encontrando a sí mismo. Yo necesitaba menos, porque era independiente, capaz, y autosuficiente. Es gracioso cómo independiente realmente significaba ignorado, y autosuficiente significaba no tenemos ganas de ayudarte. Mencioné detalles específicos, porque estaba cansado de las justificaciones vagas. El auto de Tyler, frente a mi pase de autobús. Cómo servía un Mustang clásico a su naturaleza creativa. Su vacación universitaria de 6 años, totalmente financiada, frente a mis préstamos estudiantiles que seguiré pagando hasta los 40 años. Él viviendo sin pagar alquiler a los 28 años, mientras que yo pagaba $400 al mes, desde los 19 años, por vivir en su sótano. Tenía explicaciones para todo. Por supuesto, el auto era necesario para el desarrollo social de Tyler. Él necesitaba poder asistir a eventos, y mantener amistades. Supuestamente, yo había querido la independencia de los préstamos estudiantiles, para construir crédito y aprender responsabilidad financiera. Tyler necesitaba tiempo para encontrar su pasión, y cobrarle alquiler habría añadido una presión que podría haber asfixiado su creatividad. Cada excusa era basura, y ambos lo sabíamos. Pero ella pronunciaba cada una con tal convicción, como si hubiera practicado estas justificaciones tantas veces, que de hecho había comenzado a creerlas. Siempre has estado celoso de tu hermano, dijo finalmente, jugando su carta de triunfo. Fue entonces cuando supe que habíamos cruzado hacia un territorio del que no podíamos regresar. Yo no estaba celoso de Tyler. Sentía lástima por él. Tenía 28 años, vivía en el sótano de nuestros padres, ganaba un salario de miseria, y estaba completamente poco preparado para la vida real. ¿De qué exactamente se suponía que debía estar celoso? La voz de mamá se volvió fría. Al menos, Tyler sabe ser agradecido. Al menos aprecia lo que hacemos por él. Tú siempre has sido difícil. Siempre quejándote, siempre haciendo que todo se trate de ti. Todo se trata de Tyler, le respondí bruscamente. Se ha tratado de Tyler durante 28 años. Tal vez si fueras más como él, querríamos ayudarte más. Esa frase se sintió diferente. No porque doliera, sino porque reveló lo que ella había estado pensando todo el tiempo. Eligieron no ayudarme, porque yo no era Tyler. No porque yo no lo necesitara, no porque yo fuera más independiente, sino porque yo no era él. Olvida el dinero de la fiesta, dijo. Solo olvídalo. Lo resolveremos nosotros mismos, como siempre lo hacemos. No necesitamos nada de ti. Algo se rompió dentro de mí. Todos esos años de ser la segunda opción, todos los dobles raseros, todas las excusas. Todo se cristalizó en un momento de absoluta claridad. Bien, dije, porque de ahora en adelante, no van a recibir nada de mí. No seas dramático. Hablo en serio. No necesitan nada de mí. Genial. Considera esta relación terminada. Ella se rió. Realmente se rió,
como si yo hubiera contado un chiste. ¿Vas a dejar de hablarnos porque te pedimos que ayudaras con la fiesta de compromiso de tu hermano? Eso es ridículo. No, voy a dejar de hablarles porque han dejado claro, durante 32 años, que soy el hijo de repuesto. El que existe para hacer que Tyler se vea bien en comparación. Ya terminé con ese papel. Estás siendo inmaduro. Tal vez, pero también he terminado. Bien. Si así es como te sientes, tal vez ojalá nunca hubieras nacido. Nos habría ahorrado muchos problemas. Ahí estaba. Lo que probablemente había pensado 1000 veces, pero que finalmente dijo en voz alta. Ojalá nunca hubieras nacido. Me quedé en silencio. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Mamá respiraba con dificultad al otro lado de la línea. Probablemente dándose cuenta de que había cruzado un límite, pero siendo demasiado terca para retractarse. Está bien, le dije con calma. Considera tu deseo concedido. A partir de este momento, actúa como si nunca hubiera nacido. No llames. No envíes mensajes. No te presentes en mi casa. Ya no existo para ti. Jaque, no seas. Colgué, bloqueé su número inmediatamente, luego el número de papá, y luego el número de Tyler. Luego fui a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y los bloqueé a todos ahí también. Eliminé de mis contactos a cualquier familiar que supiera que intentaría transmitir mensajes, o jugar al mediador. Primos que se pondrían del lado de mis padres, tías y tíos que intentarían suavizar las cosas, amigos de la familia que habían estado viendo esta disfunción durante años, sin decir nada. El proceso de bloqueo fue terapéutico, de cierta manera. Cada número que bloqueaba, se sentía como cortar otro hilo que me había estado reteniendo. Para cuando terminé, había eliminado a 17 contactos, 17 personas que estaban conectadas a ese sistema tóxico. Lily llegó del trabajo una hora después, y me encontró sentado en el sofá, mirando a la nada. Ella enseña inglés en 7º grado, y los viernes siempre son duros, porque los niños están inquietos y desconcentrados. Se veía exhausta, con su bolso de profesora pesado, lleno de ensayos que tendría que calificar durante el fin de semana. Pero me miró a la cara una sola vez, y dejó caer todo. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose a mi lado sin siquiera quitarse el abrigo. Le conté todo. La demanda del fondo para la fiesta, la conversación con mamá subiendo de tono, cada excusa que había dado por los 32 años de tratarme como si yo no importara. El comentario sobre mis supuestos celos, el insulto final de desear que yo nunca hubiera nacido. Lily escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada detalle, su paciencia de maestra agotándose, al escuchar cómo me había hablado mi propia madre. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego tomó mi mano, y me miró directamente a los ojos. Estoy orgullosa de ti, dijo con firmeza. ¿Nada de estás seguro de esto? O tal vez deberías reconsiderarlo, o darles tiempo para calmarse. Solo uno estoy orgullosa de ti. Sin condiciones, sin dudas, sin sugerencias de que yo estaba exagerando. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta, tanto al cortar lazos con mi familia, como al elegir a Lily. Ella vio de inmediato lo que a mí me había tomado 32 años aceptar, que la relación era tóxica y unilateral, que yo merecía algo mejor que ser el hijo de repuesto, y que algunos puentes necesitan quemarse. La primera semana fue tranquila. Me la pasé esperando llamadas o mensajes de enojo, pero mis bloqueos se mantuvieron. Cero contacto de nadie. Una parte de mí se preguntaba si siquiera lo habían notado, o si simplemente se sentían aliviados de tener una obligación menos. Luego, tuvo lugar la fiesta de compromiso de Tyler. Sabía la fecha, porque la habían mencionado repetidamente antes de que los bloqueara a todos. Ese sábado, llevé a Lily a una buena cena, fuimos al cine, volvimos a casa, y jugué videojuegos hasta la medianoche. No pensé en la fiesta ni una sola vez. El domingo por la mañana, mi timbre sonó a las 8 de la mañana. Abrí la puerta, y encontré a mi tía Rachel parada ahí, luciendo incómoda. Rachel es la hermana menor de mi madre. Siempre ha sido la persona razonable de la familia, la persona que realmente escuchaba cuando yo me quejaba del favoritismo. Ella asentía con simpatía, pero nunca hacía nada al respecto.
Tu mamá me pidió que hablara contigo, dijo. No me interesa. Jake, por favor, solo escúchame. En contra de mi buen juicio, la dejé pasar. Lily todavía estaba dormida, así que nos sentamos en la cocina, mientras yo preparaba un café horrible. Rachel me explicó que la fiesta había sido un desastre. No porque yo no estuviera allí, apenas lo notaron. Fue un desastre porque, sin mi contribución de $2000, tuvieron que reducir los gastos significativamente. En lugar del lugar elegante que querían, usaron el patio trasero de mis padres. En lugar de una empresa de banquetería, mamá y sus amigas prepararon la comida. En lugar de una barra libre, tenían una hielera con bebidas. Brooklyn estaba furiosa. Rachel dijo que ella esperaba esta gran y elegante fiesta, y básicamente fue una parrillada. Ella y Tyler tuvieron una gran pelea frente a todos. Ella lo acusó de que no le importaba lo suficiente, como para darle una celebración de compromiso adecuada. Suena como un problema personal. Tyler se siente terrible. Él cree que saboteaste su fiesta a propósito. De hecho, me reí. Yo saboteé su fiesta, al no darle un dinero que nunca acepté darle. Esa es una lógica bastante creativa. Rachel se veía incómoda. Tu mamá está muy herida. No sentía lo que dijo por teléfono. Si lo sentía. Se refería a cada palabra. Deseo que yo nunca hubiera nacido. Así que, estoy haciendo que ese deseo se cumpla. Estaba enojada. La gente dice cosas que no siente cuando está enojada. Rachel, he tenido 32 años para observar cómo me tratan mis padres, en comparación con cómo tratan a Tyler. Ese comentario no fue un desliz verbal. Fue la verdad, saliendo a la luz finalmente. Intentó usar el ángulo familiar. La sangre llama. Solo tenemos unos padres. La vida es demasiado corta para rencores. Yo callé cada cliché con hechos simples. Habían elegido a Tyler por encima de mí, durante 3 décadas. Yo solo estaba aceptando su elección. ¿Qué quieres que le diga a tu mamá? Preguntó Rachel, finalmente. Dile exactamente lo que yo le dije. Ya no existo para ella. Tiene que actuar como si yo nunca hubiera nacido. No hablas en serio. Hablo absolutamente en serio. Rachel se fue luciendo derrotada. Yo no sentí nada. Ni culpa, ni arrepentimiento, ni tristeza, solo el alivio de que mis límites se mantenían firmes. 2 semanas después, papá se presentó en mi trabajo. ¿Mi trabajo? De alguna manera pasó la recepción, y apareció en la puerta de mi oficina durante el almuerzo. Tenemos que hablar, dijo. No, no tenemos. Seguí comiendo mi sándwich. Estás siendo terco. Estoy siendo consistente. Le dije a mamá que había terminado. Eso te incluye a ti. Se sentó de todos modos, sin ser invitado. Empezó a hablar sobre cómo yo estaba destrozando a la familia. Como Tyler estaba molesto. Como mamá lloraba todos los días. Como toda esta situación era ridícula, por unos cuantos miles. No se trata del dinero, lo interrumpí. Se trata de 32 años de ser tratado como si yo no importara. Eso no es verdad. Papá, tú restauraste un Mustang para el cumpleaños 16 de Tyler. A mí me diste un horario de autobús. Tú dijiste que no querías un auto. Tenía 14 años cuando dije eso, porque sabía que no podíamos pagar 2 autos. Luego Tyler cumplió 16, y de repente, el dinero ya no era un problema. No tuvo respuesta a eso. Simplemente se quedó sentado allí, luciendo incómodo. Pagaste la universidad de Tyler por completo. Yo me gradué con $31,000 en deudas, que todavía estoy pagando. Estábamos en una mejor posición financiera cuando Tyler fue a la escuela. Le compraste un auto 3 años antes de que fuera a la escuela. Podrías haber ahorrado ese dinero para mi educación en su lugar. De nuevo, nada. Tyler vive en su sótano sin pagar alquiler a los 28. Yo pagaba alquiler a los 19. Tyler necesita más tiempo para establecerse. Y yo no lo necesitaba.
Dimos vueltas en círculos durante 20 minutos. Cada doble moral que le planteaba, él tenía una excusa. Cada ejemplo de favoritismo, lo justificaba. Genuinamente no podía verlo. O podía verlo, pero no podía admitirlo. Finalmente, le dije que se fuera, o llamaría a seguridad. Se puso de pie, ahora enojado. Te vas a arrepentir de esto, dijo. La familia es todo lo que tienes en este mundo. Entonces supongo que no tengo mucho. ¿Se fue? Terminé mi sándwich, y volví a trabajar. Esa noche, mi jefe me llamó a su oficina. Tu padre estuvo aquí hoy, dijo con cuidado. Lo sé. Lo siento por eso. Me dijo algunas cosas preocupantes. Dijo que estabas teniendo una crisis de salud mental, y que podrías no ser confiable en el trabajo. Quería que te vigilara. Mi sangre se heló. No estoy teniendo ninguna crisis. Tuvimos una discusión, y corté el contacto. Él está intentando causar problemas. Mi jefe asintió. Eso imaginé. El hecho de que viniera a tu lugar de trabajo y presentara esas afirmaciones, me dijo más sobre él, que sobre ti. Pero quería que lo supieras en caso de que intente otras cosas, cosas que podrían escalar más allá de solo presentarse. Le agradecí a mi jefe, y me fui. Llamé a Lily en el camino a casa, y le conté lo que había pasado. Ella estaba furiosa. Su sugerencia fue conseguir una orden de restricción, pero eso me pareció extremo. En su lugar, envié un correo electrónico grupal a mi jefe, a Recursos Humanos, y a la seguridad del edificio, explicando la situación familiar, y solicitando que no permitieran que mis padres o mi hermano entraran al edificio. A la semana siguiente, Tyler apareció en mi casa. Era un martes por la tarde. Lily y yo estábamos cocinando la cena, cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla, y lo vi parado ahí, con su atuendo habitual de jeans artísticamente desgastados, y una camiseta vintage de una banda. No abrí la puerta, solo le grité a través de ella. Vete, hermano. Vamos. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Estás arruinando mi compromiso. La familia de Brooklyn cree que estamos en la quiebra, por la situación de la fiesta. Su papá no deja de preguntar por qué mi hermano no ayudó. Es vergonzoso. Suena como un problema tuyo. Deja de ser mezquino. Sé que estás enojado por lo de la universidad y lo del auto, pero eso fue hace años. Supéralo. Lo de la universidad y lo del auto, como si fueran incidentes aislados, en lugar de síntomas del patrón de toda una vida. Tyler, voy a decir esto una sola vez. Ve. No vuelvas. Si vuelves a aparecer, llamaré a la policía. ¿Por qué? Soy tu hermano. Por invasión de propiedad. Ahora, vete. Se quedó ahí un minuto más, probablemente esperando que yo cediera. No lo hice. Finalmente se fue, no sin antes gritar que yo estaba siendo un idiota, y que la familia de Brooklyn pensaba que toda nuestra familia era disfuncional. Bien. Que lo piensen. Ya no es mi problema. La quinta semana trajo la escalada realmente creativa. Mamá empezó a llamar a Lily. Había conseguido el número de Lily de alguna manera, probablemente de un antiguo evento familiar, donde habíamos compartido información de contacto. Los mensajes empezaron de forma compasiva. Estaba preocupada por mí. Quería asegurarse de que yo estuviera bien. Esperaba que Lily pudiera hacerme entrar en razón. Lily no respondió a ninguno de ellos. Luego, mamá cambió de táctica, y empezó a insinuar que tal vez Lily era el problema. Tal vez ella me estaba poniendo en contra de mi familia. Tal vez no entendía la dinámica familiar. Tal vez me estaba aislando. Una manipulación clásica, un intento de abrir una brecha entre nosotros. Lily me mostró todos los mensajes. Bloqueamos el número de mamá en su teléfono también. Ese sábado, mamá se presentó en la escuela primaria donde enseña Lily. Esperó hasta después de clases, y se acercó a ella en el estacionamiento. Lily me llamó de inmediato. Tu mamá está aquí. Está llorando y diciendo que solo quiere hablar contigo.
No interactúes con ella. Sube a tu auto y vete. Ella está bloqueando mi auto. Le dije a Lily que llamara al oficial de seguridad de la escuela. Mamá fue expulsada de la propiedad escolar y advertida sobre la invasión a la propiedad privada. Lily presentó un informe formal ante el director, explicando la situación. Marcaron el nombre de mamá en su sistema de seguridad. Esto se estaba saliendo de control. Habían pasado de pedirme que reconsiderara mi decisión, a acosarme activamente a mí, y a las personas que me rodeaban. Hablé con un amigo abogado, quien sugirió documentar todo, y considerar una orden de restricción si continuaba. El segundo mes trajo un giro inesperado. Mi tío Dave se puso en contacto conmigo. Dave es hermano de mi papá, y siempre nos habíamos llevado bien. No me pedía que me reconciliara. Quería decirme algo. Nos reunimos en un restaurante al otro lado de la ciudad. Dave se veía incómodo, no dejaba de remover su café sin beberlo. No estoy aquí para tomar partido, comenzó. Pero debes saber lo que se está diciendo sobre ti. Aparentemente, mis padres le habían estado diciendo a la gente que yo había tenido un colapso mental, que me había vuelto inestable y había cortado lazos con la familia sin razón, que siempre había tenido problemas y que ellos habían tratado de ayudarme, pero que yo me había negado. Se estaban pintando a sí mismos, como víctimas de mi supuesta enfermedad mental. Mamá le está diciendo a la gente que la amenazaste, dijo Dave. Que la llamaste por nombres horribles, y le dijiste cosas violentas. Está diciendo que te tiene miedo. Esto iba más allá de una simple manipulación. Esto era una destrucción de reputación. Estaban creando una narrativa donde yo era peligroso, inestable, el villano, mientras que ellos eran víctimas inocentes de mi comportamiento irracional. Nada de eso pasó, le dije. Lo sé. Te he conocido toda tu vida. Probablemente eres la persona más estable de esa familia, pero están comprometidos con esa historia. ¿Por qué me estás contando esto? Dave se encogió de hombros. Porque está mal, y porque los vi hacerte lo mismo durante años. El favoritismo, la doble moral. Lo vi. La mayoría de nosotros lo vimos. Simplemente no dijimos nada. ¿Por qué no? Porque no era nuestro lugar. Porque tus padres son adultos, que toman sus propias decisiones. Porque involucrarse en la dinámica familiar de otras personas es complicado. Hizo una pausa. Pero esto es diferente. Están mintiendo sobre ti, dañando tu reputación. Eso es ir demasiado lejos. Le agradecí a Dave por la advertencia. Le pregunté si estaría dispuesto a hacer una declaración, en caso de que se llegara a acciones legales. Dijo que sí, sin dudarlo. Armado con la información de Dave, envié un mensaje claro, a través de mi abogado, a mis padres. Que dejaran de difundir información falsa sobre mí. Que dejaran de contactar a mi lugar de trabajo. Que dejaran de contactar a Lily. Que se mantuvieran alejados de nuestras propiedades. Cualquier contacto adicional resultaría en acciones legales, incluyendo órdenes de restricción y una demanda por difamación. La carta del abogado funcionó. Más o menos. El contacto directo se detuvo, pero la fábrica de rumores no. Los familiares extendidos seguían intentando comunicarse como mediadores. Algunos compraron la historia de mis padres de que yo era inestable. Otros simplemente querían que todos se llevaran bien. Yo mantuve mi posición. Sin contacto, significaba sin contacto. No estaba interesado en mediación, terapia familiar, o reconciliación. El puente no solo fue quemado, fue bombardeado desde la órbita, y las cenizas fueron esparcidas. El tercer mes trajo la planificación de la boda de Tyler. Aparentemente, Brooklyn había superado su decepción por la fiesta de compromiso, y habían fijado una fecha para dentro de 6 meses. Según mi tía Rachel, quien todavía me actualizaba ocasionalmente a pesar de mis preferencias, iba a ser un evento grande y costoso. Papá le había preguntado a Tyler si me quería como padrino. Tyler dijo que no. Prefería a su amigo Brandon, alguien que realmente apoyaba su relación. Bien. Me salvó de tener que rechazar la invitación. Pero aquí es donde se puso interesante.
Los padres de Brooklyn eran tradicionales, de la vieja escuela. Esperaban que la familia del novio organizara ciertos eventos y contribuyera a costos específicos de la boda. Cuando se enteraron de que el hermano de Tyler no estaba involucrado, empezaron a hacer preguntas. Según Rachel, el padre de Brooklyn les preguntó a mis padres a quemarropa, ¿qué me pasaba? ¿Por qué no estaba participando en la boda de mi hermano? ¿Estaba en prisión, en drogas, o distanciado por algo grave? Mamá, al parecer, intentó su historia de la enfermedad mental. Pero el padre de Brooklyn no se la creyó. Había hecho algunas búsquedas básicas en Internet, encontró mi LinkedIn, vio mi vida profesional normal, y preguntó a través de su red de contactos. Yo no era inestable. Era un adulto funcional, con un buen trabajo y un historial limpio. Así que, presionó más. ¿Qué había causado realmente la ruptura? La verdad salió a la luz eventualmente. No de mis padres, sino de varios miembros de la familia con los que el padre de Brooklyn habló. El favoritismo, la disparidad en la financiación de la universidad, el drama del fondo de la fiesta, y el comentario de mamá, sobre desear que yo nunca hubiera nacido. Según los informes, el padre de Brooklyn estaba furioso. No conmigo, sino con mis padres. Él venía de una familia numerosa, donde todos eran tratados por igual. La idea de que los padres favorecieran abiertamente a un hijo sobre otro, era inaceptable para él. Aparentemente, le dijo a Tyler que tal vez debería considerar, si Brooklyn realmente quería casarse e integrarse a una familia con tal disfunción. Tyler entró en pánico, y me llamó desde un número que yo no reconocía. Respondí sin pensar. Viejo, estás destruyendo mi vida, dijo inmediatamente. Tyler, el papá de Brooklyn cree que nuestra familia está jodida por tu culpa. Está cuestionando si ella debería casarse conmigo. Su mamá está haciendo todas estas preguntas, sobre cómo fuimos criados. Esto es una pesadilla. Suena como un problema personal. Tienes que arreglar esto. Ven a cenar. Habla con los padres de Brooklyn. Muéstrales que no eres un loco. Yo no fui el que les dijo que estaba loco. Esa fue mamá. Como sea. Solo arréglalo. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Bien. Siento que estés molesto por lo de la universidad. Ya está. Ahora arregla esto. No quiero nada de ti. Quiero que me dejes en paz. ¿En serio vas a dejar que pierda a Brooklyn por esto? No estás perdiendo a Brooklyn por mi culpa. Podrías perderla, porque ella se está dando cuenta de qué tipo de familia provienes. Eso no es mi culpa. Empezó a enojarse, llamándome egoísta y mezquino. Colgué, y bloqueé ese número también. Pero el daño ya estaba hecho. Brooklyn empezó a tener serias dudas sobre casarse con Tyler. No por mí específicamente, sino por lo que mi ausencia reveló sobre el carácter de mis padres. Si podían tratar a un hijo de manera tan diferente a otro, ¿qué decía eso sobre sus valores? Su padre fue aún más directo. Le dijo a Tyler que no le daría su bendición para el matrimonio, a menos que se resolvieran algunos problemas familiares graves. Quería ver a mis padres reconocer lo que habían hecho, y hacer esfuerzos genuinos para reparar la relación conmigo. Mis padres, como era de esperarse, se negaron. No habían hecho nada malo. Cualquier problema, era debido a mi actitud y a mis expectativas poco realistas. Habían tratado a ambos hijos de manera justa, y yo simplemente era un malagradecido. El padre de Brooklyn le dijo a Tyler que la boda se cancelaba, hasta que la situación familiar mejorara. Brooklyn estuvo de acuerdo con su padre. Ella quería un matrimonio basado en dinámicas familiares saludables, no la situación tóxica que mis padres habían creado. La boda de Tyler se pospuso indefinidamente. Me culpó a mí por completo. Empezó a publicar cosas vagas en las redes sociales, sobre la traición familiar y la gente falsa. Yo lo había bloqueado, pero Lily me mostró capturas de pantalla de conocidos mutuos. El cuarto mes fue tranquilo. Sin intentos de contacto, sin escaladas de tensión, solo silencio. Me preguntaba si finalmente habían aceptado la situación, o si se estaban reagrupando para otro enfoque. Resultó que no era ninguna de las dos cosas.
Estaban lidiando con las consecuencias. El tío Dave me llamó para ponerme al día. Tyler se había mudado del sótano de mis padres. La boda pospuesta y los ultimátums de Brooklyn lo habían obligado a poner su vida en orden. Había conseguido un trabajo real, brindando soporte informático en una empresa mediana. Nada glamoroso, pero con ingresos fijos. Él y Brooklyn se habían mudado juntos a un pequeño apartamento. Aún más interesante, Brooklyn había insistido en tomar consejería prematrimonial, enfocándose en dinámicas familiares y límites. Había dejado claro que no se casaría en una familia que practicara el tipo de favoritismo que la mía había demostrado. Aparentemente, Tyler estaba en terapia, intentando entender su propia complicidad en la disfunción. Tu hermano está madurando, dijo Dave, dolorosamente, pero está madurando. Bien por Tyler, supongo. Eso no cambiaba nada para mí. Todavía más interesante, fue que mis padres enfrentaban consecuencias sociales. Otros miembros de la familia habían comenzado a distanciarse, después de escuchar la historia completa. Primos que siempre habían sido cercanos a mamá, de repente estaban demasiado ocupados cuando ella llamaba. La noche semanal de póker de papá se disolvió, cuando 3 de los 5 jugadores habituales decidieron que no querían asociarse con alguien que trataba a su hijo de esa manera. La comunidad de la iglesia, en la que habían estado activos durante 20 años, estaba haciendo preguntas. Alguien le había mencionado la situación al pastor, durante una sesión de consejería. Al parecer, él les había dado a mis padres la amable sugerencia de que reflexionaran sobre sus decisiones de crianza, y consideraran hacer las paces. Dejaron de asistir a la iglesia, en lugar de enfrentar esas conversaciones. Se están convirtiendo en parias sociales, dijo Dave, no completamente, pero la gente los está tratando de manera diferente ahora. Están enfrentando consecuencias por primera vez. El 5.º mes, trajo consigo la carta. No un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Una verdadera carta escrita a mano, enviada por correo certificado, de parte de papá. Tenía 3 páginas de largo. Comenzaba con una extensa explicación de su filosofía de crianza, cómo habían tratado de satisfacer las necesidades únicas de cada niño, como siempre nos habían amado a ambos por igual, incluso si lo expresaban de manera diferente. Luego, pasaba a las justificaciones. La situación del auto era porque Tyler necesitaba oportunidades sociales, que a mí no me importaban. El financiamiento de la universidad se debió a un cambio en su situación financiera. Tyler viviendo sin pagar alquiler, fue una ayuda temporal durante un momento difícil. La página 3, finalmente llegó a algo parecido a una disculpa. Lamentaban que yo me sintiera herido. Lamentaban que yo hubiera malinterpretado sus intenciones. Lamentaban que nuestra relación se hubiera deteriorado, por un malentendido sobre la fiesta de compromiso. La carta terminaba con una invitación a consejería familiar, con un mediador de mi elección. Querían reparar la relación, y ayudarme a entender mejor su perspectiva. La leí 2 veces, y se la mostré a Lily. Ella lo resumió a la perfección, eso no es una disculpa. Es una justificación con un filtro de disculpa. Tenía razón. Toda la carta se trataba de ellos, sus intenciones, su perspectiva, su dolor. Lo único que lamentaban, era que yo los hubiera malinterpretado. No lamentaban lo que habían hecho. Lamentaban que yo hubiera reaccionado a ello. No respondí a la carta, solo la archivé en caso de que necesitara documentación más adelante. 2 semanas después, Tyler me contactó a través de LinkedIn, de todos los lugares posibles. La mensajería de una red profesional parecía una opción extraña, pero tal vez pensó que no podría bloquearlo allí, sin quedar como un mezquino ante mis contactos profesionales. Su mensaje fue diferente al de la llamada telefónica. Más mesurado, menos exigente. He estado en terapia, como quería Brooklyn. Hablando sobre cosas de la familia, dándome cuenta de algunas cosas que no veía antes. Tenías razón sobre el favoritismo. No lo vi, porque yo era el que se beneficiaba de ello. Eso estuvo mal. Lo siento. Le respondí con una sola oración, buena suerte con eso. Ni cruel, ni alentador, solo un reconocimiento. Él se había disculpado. Yo lo había reconocido.
Eso era todo lo que nuestra relación podía llegar a ser. La semana pasada, la tía Rachel me envió un mensaje de texto por última vez. Mamá le había pedido que se pusiera en contacto conmigo, sobre nuestro compromiso. Al parecer, se habían enterado a través de conexiones mutuas en Facebook. Ella quiere ir a la boda. Está muy dolida de que no se le haya dicho, me escribió. Yo le respondí, me dijo que deseaba que yo nunca hubiera nacido. Estoy haciendo que ese deseo se cumpla. No puede participar en la vida que deseaba que no existiera. Rachel no respondió después de eso. Así que, aquí estoy, Reddit, planeando una boda sin las personas que me criaron. Construyendo una vida con alguien que realmente me ve, como algo más que una opción de repuesto. Creando una familia basada en la elección, en lugar de la obligación. Si disfrutaste este vídeo, por favor presiona el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal, y nos ayuda a traerles más y mejores historias. Gracias.